Gracias también al Señor por nuestro hermano Daniel, que tuvo una cirugía. ¿Dónde está el hermano Daniel? Ahí está, ahí está. Que tuvo una cirugía hace unos días atrás y ahora ya está más recuperado y pudo asistir a la reunión. Así que gracias al Señor también por nuestro hermano, ¿cierto? Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Ahí está el título, Confiando en el plan eterno de Dios, la muerte y la resurrección de Jesús. Voy a ser misericordioso con ustedes. La semana pasada como que acorté demasiado los conceptos, ¿sí? ¿Puede ser? Bien, ahora los voy a ayudar. Tampoco es todo regalado, no puede ser. Bueno, ¿alguien se acuerda de qué era eso? Fe, ya. Esperanza, bien, excelente. No, vamos con calma, con calma. Amor, ya. Amor. ¿Seguro? Paz, ya, ok. No, seguridad. Bien. Plenitud, muy bien. ¿Otra P? A ver, escuchemos. Propósito, muy bien, excelente. ¿La otra? Sopla, me dicen. Están ahí buscando los apuntes. ¿Está bien esto? Sí, ¿eh? Refugio, muy bien. ¿Y la última? Felicidad. Ok, bien. Ya ahora sí que la semana que viene las saco todas, ¿no? Bien. Ok. Y dijimos que la confianza en Dios, esa la vamos a mantener, debe ser un acto inicial y no la última instancia en nuestra vida. Siempre tiene que ser la prioridad. Bien. Entonces, acá vamos, miren. En su voluntad, confiar en Dios en su voluntad, en su poder, a través de la oración, en su palabra, en su carácter vivo y verdadero, en su corrección, en la abundancia y en la necesidad, en su restauración, en su fidelidad, en su compañía y en su plan eterno 1, en su plan eterno 2 y en su plan eterno 3. Y eso es lo que nos convoca hoy. ¿Vamos todos bien ahí? ¿Sí? Excelente, muy bien. Entonces, voy a leer este pasaje de la palabra del Señor, que nos va a permitir reflexionar hoy en un evento tan maravilloso como es la muerte de Jesús, pero también la resurrección del Señor. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, se refiere a Juan, ¿cierto? Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia en esta hora. Queremos pedirte humildemente que nos guíes en el estudio de tu palabra, que sea un tiempo de reflexión provechoso para todos nosotros. Tú conoces nuestro corazón, Señor, conoces nuestras necesidades, nada podemos ocultarte. Hemos llegado aquí, Padre, con nuestra vida y te pido que todos podamos disponer nuestro corazón, nuestra mente, abrir nuestro corazón, Señor amado, no al cuestionamiento, sino que a la fe, a escuchar tu voz, a entender lo que tú tienes que decir a nuestra vida en términos personales. Evidentemente tú quieres una relación personal con cada uno de nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que en un acto de intimidad, en un acto de confianza, todos los que estamos aquí podamos abrir el corazón y simplemente decirte, Señor, que queremos escuchar lo que tú tienes que decirnos. Bendícenos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en realidad este es un pasaje bien interesante. Tal vez no dice tanto para algunos, pero sí dice algunos aspectos que son bien relevantes de lo que es el momento que están viviendo. Tanto Jesús, que ya aquí había fallecido, por supuesto, estaba en la tumba, como también los discípulos. Hay al menos 3 personas relevantes que los vamos a tener ahí en consideración, que están presentes en esta escena. Uno es María Magdalena, tenemos a Pedro y tenemos
a Juan, ¿cierto? Son los tres personajes que están acá en esta escena. El momento es bien particular. María Magdalena fue al sepulcro y se encontró con una escena que era bien particular. Vamos a tratar de mirar acá quiénes eran los personajes. María Magdalena, una mujer que la Escritura dice que de ella fueron liberados, o fue liberada de 7 demonios, dice la Escritura. ¿Sí? Una expresión bastante fuerte, y habla de ella como una mujer con muchos conflictos y muchas dudas antes de llegar al Señor. Sin embargo, el Señor la rescató, le dio su gracia, le dio su misericordia, y esta mujer comenzó a seguirlo de una manera tan profunda, tan única. En realidad, cuando uno ve la vida de ella, ve la transformación total que el Señor puede hacer en la vida de alguien. Pero también tenemos a un apóstol Pedro, ¿cierto? Un hombre, un pescador, un hombre duro, formado en la zona de la pesca de Galilea. También una persona muy estructurada, muy pragmática. Sabemos que pertenecía a algún tipo de gremio de pescadores, y muy probablemente el derecho de pesca con el cual él trabajaba ahí, porque la gente tenía que tener un derecho de pesca en aquel tiempo, lo había adquirido a través de la familia. Así es que era una persona que tenía de alguna manera un destino. El tiempo para que él fuera un discípulo ya había pasado. Yo lo comentaba en otras oportunidades. Él era una persona ya de más edad y obviamente no tenía ninguna expectativa de ser discípulo de algún maestro, aun cuando lo hubiese querido. Sin embargo, lo que ocurre con él es muy particular, porque la Escritura dice que es Jesús el que lo va a buscar. Obviamente él ya no está en edad para estar buscando un maestro, como lo hacían otros jóvenes menores que él. Entonces, en este punto de su vida probablemente él no tenía ninguna expectativa. Sin embargo, la expectativa la tenía el Señor con él. Es el Señor el que lo va a buscar. Y de hecho, estando allí, ejerciendo su oficio, es que el Señor lo llama y le pide que lo siga. Y este hombre deja las redes y sigue a Jesús. Entonces, la relación personal de Pedro con Jesús también fue siempre muy profunda. Y tenemos el caso del apóstol Juan, alguien que, cuando Juan escribe respecto de sí mismo, y lo vemos en las cartas de él, siempre se refiere a sí mismo como aquel a quien Jesús amaba. No quiere decir que Jesús no amaba a los otros, tampoco quiere decir que lo amaba más a él. Es solamente una expresión que él utiliza para decir que tenía una relación muy personal y muy íntima con Jesús. Y tal vez Jesús tenía con él un acercamiento porque era el menor. Entonces, de alguna forma, había un cierto paternalismo con la persona de Juan. De hecho, tal vez una de las imágenes más simbólicas es cuando está en la última cena y dice que una parte él recuesta su cabeza en el hombro de Jesús, ¿cierto? O sea, hay una cercanía muy profunda. Y por lo tanto Juan también tenía una relación personal con Jesús. Yo diría que nadie que conozca a Jesús puede evitar una relación personal con él. ¿Sí? Es inevitable. Es algo que está más allá de las capacidades humanas. Cuando uno conoce a Jesús, escucha su voz, ve sus hechos, ve lo que él hace, la forma en que él actúa, ¿quién no quisiera entonces tener una verdadera relación con él? Y Jesús se muestra no como alguien que viene a avasallar, no viene con la espada, no viene a avasallar con el conocimiento, sino que viene a mostrar el amor de Dios. Y las personas que comienzan a escuchar en él entonces la verdadera enseñanza de la palabra y el amor de Dios, comienzan a tener este tipo de relacionamiento personal. La última escena que tenían antes de esto que vimos en Juan 20 al principio, era la última cena, ¿recuerdan? Lo vimos el día jueves, estuve hablando acerca de esto. La última cena como un momento tan particular, tan único en la historia, una instancia de comunión que simplemente es el preludio de lo que va a ocurrir. Lo que viene después es algo tremendamente complejo, como la muerte, pero antes de eso está este instante donde Jesús se da el espacio para participar de esa cena en comunión con sus discípulos, y donde ocurrió un hecho tan increíble, como lo vimos el día jueves, como el lavado de pies, ¿cierto? El lavamiento de los pies como algo que marcó una diferencia enorme. Jesús dijo, así como yo he hecho esto con ustedes, yo espero que ustedes lo hagan con los demás. Tienen que lavarse los pies los unos a los otros, tienen que amarse unos a otros. La enseñanza de Jesús en medio de la comunión de esa última cena es profunda y los discípulos la asimilan. Les mostré el día jueves la cantidad de pasajes bíblicos asociados a la enseñanza de Jesús que se producen en un par de horas en la cena. Es casi como un compendio, como un resumen de todo el tiempo discipulado, de los 3 años ya lo que había estado con ellos. Jesús los resume y es como una enseñanza profunda, un intensivo en un par de horas. Bien, pero luego de esto tenemos la humillación de Jesús. ¿Sí? Quiero que piensen en la carga emocional y espiritual que tenían María Magdalena, Pedro y Juan cuando llegaron esa mañana al sepulcro. Por eso estoy mostrando los eventos. Tenemos a un Jesús azotado,
uno dice, ¿qué tan significativa puede ser la vida de Jesús para las personas? Ayer estaba leyendo que TVN lleva 43 años emitiendo Jesús de Nazaret. 43 años. ¿Sí? Y la sigue transmitiendo porque cada vez que la transmite, la gente lo ve. No lo transmite porque ustedes saben que son empresas que obviamente también piensan en el rating, ¿no? Pero lo hace no por una convicción de fe, digamos. Lo hace obviamente porque la gente lo ve. Estos días también ha tenido bastante éxito alguna serie de Chosen, por ejemplo, donde mucha gente ha visto distintas escenas de la vida de Jesús. Incluso mucha gente estuvo en el cine estos días viendo, ¿cierto?, el estreno. ¿Por qué llama la atención? ¿Qué tiene que decir este hombre si uno lo ve simplemente así? ¿Qué tiene que decir a nuestra vida? Cuando uno mira las escenas son realmente cruentas. Para quien vio alguna película como La Pasión de Cristo, por ejemplo, yo la vi una vez y después me ha costado volver a verla porque la encuentro demasiado cruenta, muy difícil. Y sin embargo, en el dolor, en los azotes, en la humillación, uno empieza a encontrar algo que por un lado te llama la atención, te golpea el corazón, por otro lado te incomoda. Es algo que no te deja en paz. Entonces pienso en la humillación de él, en lo que experimentó, como la Escritura dice, ¿cierto?, por causa nuestra y no por causa de sí mismo. Vemos la humillación pública, no solamente en privado, sino que en lo público. Un hombre azotado, con ese corona de espinos, que lleva en sí la carga de nuestro pecado también. ¿Recuerdan eso que vimos en algún momento, la teología del espino? ¿Sí? Cómo el espino ha estado presente a través de la historia causando problemas en el ser humano, ahogando la fe, ahogando la vida, ahogando de alguna forma las expectativas de las personas, y cómo Jesús toma los espinos y los carga él mismo para darnos libertad. ¿Ven? Ahí está, humillado, aparentemente derrotado, pero totalmente victorioso. Es un paradigma, es algo tan complejo de mirar la vida de Jesús. Por supuesto, cargar la cruz. Yo fui católico muchos años, ayudaba al cura en la misa, tenía, algunos saben y conocen un poquito de mi testimonio, quería ser cura, de hecho, estaba en ese camino. Entonces, una de las cosas que siempre me impresionaba era el recuerdo de este Vía Crucis, de esta marcha de Jesús con la cruz. Más allá, algunos dicen que no es tan exacto históricamente, que la forma de la cruz, la madera, en realidad eso es totalmente irrelevante, porque el hecho es que está obviamente probada la vida de Jesús y está probado también los eventos que le acompañaron en su vida y su muerte. Entonces, el hombre que se humilla y una escena que inicia, yo estoy pensando en María Magdalena, en Pedro y en Juan, que tienen ese relacionamiento con Jesús, que comienza en un momento de sus vidas de una manera tan única, alguien que se acerca a ellos. Y esta persona que se acercó a ellos termina muerto allí, en la cruz, entre dos ladrones, humillado públicamente, maltratado, escupido. Y entonces uno mira esa escena y no puede no conmoverse. Porque uno mira la escena y entonces, como nos dice la palabra del Señor, uno pudiese entender y decir, yo debería haber estado ahí, porque eran mis pecados y no los de él. Ahí está, clavado en la cruz, como una imagen para muchos aberrante, como el peor de los peores. Una imagen que recuerda que el ajusticiamiento de Jesús estuvo relacionado obviamente con un juicio injusto, con pruebas falsas, con testigos falsos, pero además como un acto voluntario. Es decir, a él no lo subieron a la cruz, él quiso ir a la cruz. Eso yo lo encuentro maravilloso. ¿Sí? No es que lo hayan llevado, no es que lo hayan empujado, no es que lo hayan obligado. Yo pongo mi vida, dice Jesús. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. La doy porque la quiero dar. Y no hay mayor amor que esta, le enseñó a sus discípulos, que el dar la vida por los amigos, que dar la vida por las personas que uno ama. ¿Qué líder a través de la historia te ha hablado de esa forma? Pero no solamente te ha hablado, sino que te ha mostrado con un acto concreto, sublime y único que realmente te ama, que realmente eres especial para Él, que realmente te ama desde lo más profundo del ser y que nos ama a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestro pecado.
La imagen de la cruz es aberrante, pero nos recuerda entonces el sacrificio máximo y único de la persona de Jesucristo. Y nos recuerda ese momento único, después de estar esas horas en la cruz. Ahí está la expresión en griego que muchos han escuchado, de telestai, ¿cierto? Consumado es. Toda deuda ha sido pagada. Todo terminó. Ya no hay nada más que pagar. No hay nada más que hacer. Nadie tiene el poder, nadie tiene la capacidad para poder comprar su salvación, ni dar algo a cuenta de su salvación. El Señor Jesús lo hizo todo. Todo lo que había que hacer, Él lo hizo. Todo pago, todo derramamiento de sangre, todo sacrificio, toda humillación, todo lo que a mí me corresponde por ser una persona que obviamente desobedece y actúa de forma incorrecta tanto hacia sí mismo como hacia los demás, todo lo que yo merecía lo llevó Él. Y entonces, Él molido fue por nuestros pecados, dice la Escritura. Y el costo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ven? La obra de Jesucristo en la cruz. Y pienso en María Magdalena, pienso en Pedro y pienso en Juan. ¿Qué pensaron en ese instante? Habían compartido la comida, el pan, ¿cierto? Y de pronto, una escena tan familiar como el pan y la comida, la carne, el cordero pascual, se transforma en clavo, en una corona, en una cruz, en un martillo. Tremendo. Miren lo que dice ahí. María Magdalena, Simón Pedro y el otro discípulo. María Magdalena llega allí y entonces, siendo aún oscuro, dice, ¿sabes qué? Volví a leer este pasaje hoy en la mañana. Lo leí temprano antes de que amaneciera. Lo volví a leer y leí la sección de la resurrección de Jesús. Estaba oscurito y esperé que empezara a amanecer y lo leí en ese momento. Fue bien bonito. Porque de alguna forma María Magdalena va allí, pero va con una expectativa incorrecta, no sabe, no entiende todavía. Para ella no se completa la historia. Está allí presente en el sepulcro de Jesús. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Eso es lo que le fue a decir María Magdalena a Pedro, ¿cierto? Y a Juan, a los discípulos. Bueno, se los dijo a los discípulos. Algunos probablemente escucharon, pero no quisieron ir a la tumba. No tenían la convicción suficiente. No pensaban que Jesús había resucitado. Ese es el asunto. María Magdalena no creía que Jesús había resucitado. Por eso ella está con estas dudas y va no con la noticia de la resurrección, ¿se dan cuenta? Eso ocurre después. La primera noticia que ella lleva es que se llevaron el cuerpo de Jesús. Recuerden ustedes que se había levantado esa idea de que alguien se había llevado el cuerpo para tratar de justificar de alguna forma el hecho de la resurrección. Y Pedro y Juan se van al sepulcro, corren al sepulcro, pero no corren con la expectativa de que Jesús resucitó. No, ellos van a verificar si efectivamente lo que está diciendo María Magdalena es verdad. Y cada uno tiene una reacción distinta, a cada uno le golpea el corazón de manera diferente. A Juan lo hizo correr más rápido que Pedro, ¿ven? Él corre a la tumba. Llega primero. Pero mira lo que le pasó, versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegó más rápido, pero cuando llega a la tumba no es capaz de entrar. ¿Se entiende cómo le tiene que haber golpeado este momento? Él piensa que el cuerpo se lo robaron. Después llega Simón Pedro y entró en el sepulcro. Bueno, él llegó después, pero él entró. Miren la diferencia. Él entra, entonces, y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Bueno, él entró y eso hizo que Juan también entrara. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, dice. Pero la pregunta es, ¿qué creyó? ¿Creyó en la resurrección? No. Eso es una... Podemos equivocarnos al leer ahí. ¿En qué creyó? Creyó que se habían robado el cuerpo. ¿Ven? Creyó que se habían robado el cuerpo. Y de hecho está justificado en el versículo 9 porque dice ahí, porque aún no habían entendido la Escritura
que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Ven? O sea, Él creyó y ambos creyeron de que el cuerpo había sido robado. Eso quiere decir que a pesar de lo que había ocurrido y esta experiencia con el Señor Jesús, de conocer a Jesús y de creer en Él, en realidad eso no les había ayudado de alguna forma a comprender plenamente lo que estaba ocurriendo en esta escena. Así es que ellos no habían entendido la Escritura, no habían comprendido efectivamente la resurrección, pero que era falta de información. ¿Por qué les planteo esto? Porque yo creo que mucha gente hoy en día está exactamente igual. ¿Saben que mucha gente cree en Dios? No tiene duda de que Dios crea, de que Dios exista, perdón. No tiene duda de que Dios exista, pero no se relaciona personalmente con Él. Ese es el asunto. Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, tienen testimonio, han leído la Escritura, han comprendido el testimonio, han visto a otras personas tal vez experimentar una relación con el Señor, pero siempre están distantes, siempre están a media, siempre están allí dudando de algo. ¿Pero qué es? ¿Es falta de información? En el mundo de hoy, con la metodología científica que nos ayuda de alguna forma a comprender diferentes áreas del saber, mucha gente piensa que si uno tiene la acumulación de pruebas suficiente, entonces uno podría creer. ¿Será que funciona así? ¿Será que la acumulación de pruebas es lo que me va a hacer creer realmente? Bueno, veamos. ¿Ven? La resurrección de Jesús. Ahí está. Llegó María Magdalena. Están Pedro y Juan. Y lo que nos dice el texto es algo increíble. Miren, cada uno toma una acción diferente. Pedro y Juan lo que hacen es volver a lo suyo. En otra versión dice, volvieron a su casa. Se volvieron cada uno a su casa. Y María quedó llorando afuera del sepulcro, dice en el versículo 11. Quedaron sin esperanza. Quedaron con dudas, con incertidumbre. Ninguno creía que Jesús había resucitado. Tenían mucha información, pero hay algunos aspectos que aún no entendían de la persona de Jesús. Bueno, María se quedó llorando junto al sepulcro. Qué valioso que se haya quedado allí. Muy valioso. Entonces, ¿les faltaban pruebas o algo de información? Miren, Jesús habló de su muerte y de su resurrección muchas veces. Primero lo hizo, ¿se ve el cursor? Primero lo hizo estando en Cesarea de Filipo. Todos los evangelios hablan de esto. Después lo hizo estando en Galilea, por ahí en Capernaum seguramente. Y después lo hizo la última vez acá en Jerusalén, cuando iban subiendo a Jerusalén, justamente ante el momento de la Pascua, cuando él iba a morir. Es un resumen, puede haberlo dicho muchas veces, pero todos los evangelios dicen que eso pasó. Es decir, él no tuvo en la ignorancia a los discípulos, se los dijo, esto es lo que va a pasar. Y se los dijo durante el curso de todo el ministerio, ¿bien? Y en todos los lugares donde dialogaron o tuvieron espacios de reunión, siempre les dijo, nada les ocultó. Jesús anunció su muerte, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, ¿sí? 3 veces al menos, no dice literalmente su muerte, dice así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se refería a la crucifixión, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, lo había dicho, y Juan lo registra 3 veces al menos en Juan. En Cesarea de Filipo, que fue la ciudad más al norte, al principio del ministerio, los 3 evangelios dicen que efectivamente se los dijo, Marcos, Mateo y Lucas. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. La muerte y la resurrección estaban anunciadas. Lo dijo en Cesarea de Filipo al iniciar el ministerio. Como a la mitad del ministerio, en Galilea, lo anuncia por segunda vez. Ahí están, en Marcos, en Mateo y en Lucas, en todos esos pasajes. Uno de ellos, que es el de Marcos, elegí el de Marcos porque es el texto más antiguo, ¿ya? El más cercano al momento en el que se produce el hecho histórico. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Ven? Y la 3ª vez que lo dice, al menos registrada en los evangelios, ahí está, Marcos, Mateo y Lucas una vez más. En Marcos dice así, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén,
Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Ven? Es literal. La enseñanza de Jesús no ocultó absolutamente nada. Revelación por acumulación, dice un teólogo. El Señor va agregando cosas en cada uno de los eventos. Primero, ir a Jerusalén, padecer en manos de las autoridades, morir, resucitar. Ya después habla de ser entregado en manos humanas, morir, resucitar. Los discípulos se entristecieron, nos cuenta la reacción de los discípulos frente al mensaje, pero ya en la última, miren todos los elementos que agrega. Esto es justamente antes de que sea apresado, antes de llegar a Jerusalén. Suben a Jerusalén, es entregado en manos de las autoridades, dice que va a ser condenado a muerte, que va a ser entregado en manos humanas, que va a ser escarnecido, escupido, azotado, crucificado, pero también que va a resucitar. Y el texto dice que los discípulos no entendieron. Uno dice, no entendieron o no querían entender. Porque Jesús no ocultó la información, dijo lo que iba a pasar con él. Entonces el evento de la crucifixión de Jesús, como también el de la resurrección, eran evidentes. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y María estaba llorando junto al sepulcro. Jesús había dicho que él iba a morir, pero que iba a resucitar. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Ven? Ella no cree en la resurrección. Ella piensa que se llevaron el cuerpo del Maestro. Tiene toda la información que necesita, toda, pero no puede interpretar ese momento de la historia. Les pido que piensen en eso, porque pueden tener toda la información que necesitan y aún así equivocarse en la relación con Dios. Entonces, en Lucas nos agrega un elemento maravilloso. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Miren la respuesta de la Escritura. ¿Por qué siguen buscando entre los muertos al que vive? Y ese es un llamado de atención para María Magdalena, para Pedro y para Juan. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí en esta tumba, Él ha resucitado. Y entonces, la convicción comienza a construirse en ellos y la resurrección comienza a ser una enseñanza profunda en la vida de la iglesia. Más ahora Cristo resucitado de los muertos, dice 1 Corintios, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Jesucristo resucitó y porque Él vive, nosotros también viviremos. Todo el que cree en mí, dijo Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. La convicción está ahí, la enseñanza está ahí, las pruebas están ahí. Acumulación de pruebas. Hay un libro bien interesante que se llama El caso de Cristo, lo escribió Lee Strobel, y él hace una entrevista a William Lane Craig, que es un apologista, y él habla de 6 argumentos a favor de la tumba vacía. ¿Se puede creer que la tumba estaba vacía? Dice él. ¿Se puede creer exactamente eso? Y una pregunta que algunos se hacen, ¿puede soportar el cristianismo un análisis racional y un minucioso escrutinio respecto de sus presupuestos? ¿Podemos dar respuesta? ¿Podemos dar argumentos respecto a lo que creemos? Bueno, argumento 1. La tumba vacía está implícita en la tradición antigua que transmite Pablo en 1 Corintios 15, la cual es una fuente confiable de información. Hay más de 500 testigos que vieron a Jesús resucitado, dice 1 Corintios. Y está reconocido 1 Corintios como una fuente confiable a través de la historia. El argumento 2. La ubicación de la tumba de Jesús era conocida tanto por los cristianos como por los judíos. Por lo tanto, si no hubiera estado vacía, habría sido imposible que un movimiento fundado en la creencia de la resurrección pudiera haber surgido en la misma ciudad donde este hombre había sido ejecutado y sepultado públicamente. Argumento 3.
el lenguaje, la gramática y el estilo de Marcos al narrar la vida de Jesús y en especial su historia de la tumba vacía, nos remite a una fuente más antigua cercana al 37 después de Cristo. Marcos se escribió, probablemente fundado en otro escrito. El asunto es que la historia que nos cuenta es una historia muy concreta y fundada y escrita muy cercano a los acontecimientos. Eso significa que algunos, aun cuando algunos piensen que es una leyenda, en realidad está muy basada históricamente. El argumento 4, la simplicidad, la rigidez y la ausencia de la reflexión teológica en la historia de Marcos. ¿Sí? Las historias ficticias, leyendas, aparecen más hacia el segundo siglo, pero en realidad la simplicidad de Marcos nos dice que la historia está simplemente relatada en términos de hechos concretos y hechos históricos. Son argumentos que usted le puede aplicar a cualquier otro tipo de área del saber. El argumento 5, el testimonio unánime de que la tumba vacía fue descubierta por las mujeres, miren qué interesante esto, demuestra la autenticidad de la historia porque debió ser embarazoso para los discípulos tener que admitirlo. ¿Se entiende? Se pensaba que obviamente todo tipo de revelación venía a través de los hombres, no de las mujeres. Entonces, tener que reconocer que había sido a través de una mujer, María Magdalena, y no a través de los hombres, hubiese sido embarazoso a menos que hubiese sido exactamente la verdad. Y era la verdad. ¿Ven? No fue a través de Pablo, de Pedro ni de Juan, perdón, sino que fue a través de María Magdalena. En especial por la participación de María Magdalena. Muchos tienen que haber dicho, pero ¿cómo es posible que la resurrección sea manifestada primero a una mujer que además tiene una historia difícil? ¿Quién le va a creer a esta mujer? Entonces no podemos utilizar este nombre en la historia. Algunos pudiesen haber querido manipular la historia justamente para darle más autoridad, pero no se puede. No se puede manipular la historia porque la verdad es que el Cristo resucitado se presentó primero a María Magdalena. Y si el Señor lo quiso así, y esa es su voluntad, y entonces elige a esta mujer para que sea la primer testigo de la resurrección. Qué increíble el Señor, ¿no? Y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió el Señor para darse gloria a sí mismo. Lo que los demás desprecian, el Señor Jesús lo levanta y le da honra y le da gloria. Y por último, la polémica antigua de los judíos presupone el carácter histórico de la tumba vacía. Nunca se cuestionó que la tumba estuviese vacía. Siempre se preguntó qué sucedió con el cuerpo. O sea, sí había un reconocimiento de que la tumba estaba vacía. Además de esto, hay pruebas circunstanciales de que Jesús resucitó de los muertos. Probablemente hay algunos abogados presentes, tenemos abogados acá en la iglesia, y a veces no hay un testimonio directo, no hay un testigo ocular. Lo que hay son las pruebas circunstanciales, lo que está alrededor, que sumado entonces nos permite entender qué ocurrió. Así, por ejemplo, hay personas que han sido juzgadas y aun cuando nadie las haya visto literalmente, en realidad por la acumulación de pruebas uno puede determinar que algo ocurrió. Eso se aplica hasta el día de hoy, ¿cierto?, en términos jurídicos. Pero ¿se puede aplicar eso en la vida de Jesús? ¿Hay pruebas circunstanciales de que Jesús resucitó de los muertos? Bueno, no solo evidencia circunstancial, dice el doctor Moreland, sino que prueba corroborativa definitiva, dice él. Primero, los discípulos fueron transformados al punto de ser capaces de morir por sus creencias. Ese es un elemento y una prueba fundamental. Personas que ustedes acaban de ver, un Juan, un Pedro, ¿cierto?, que no entendían, que no estaban seguros, y sin embargo en este punto terminan aprendiendo a caminar con Cristo hasta el punto de ser capaces de dar su vida por Él. ¿Alguien daría su vida por una mentira? Y entonces una de las pruebas fundamentales es que los discípulos efectivamente fueron transformados en personas que tenían miedo, que negaron al Señor, como el caso de Pedro, en personas que sí fueron capaces de dar su vida por Él. Cuando uno ve la conversión de los escépticos, Jacobo, el hermano de Jesús, ¿sí?, no creía, después creyó. Eso está en la historia, está en el libro de los Hechos, y sabemos que él después fue el patriarca de la iglesia en Jerusalén. O Saulo de Tarso. ¿Alguien se acuerda de lo que le pasó a Saulo de Tarso? Un perseguidor de la iglesia que termina siendo el gran predicador acerca de la persona de Jesucristo. ¿Cómo se explica eso? La conversión de los escépticos es una evidencia muy fuerte, ¿sí?, del Cristo resucitado. Cambios en las estructuras sociales clave. ¿Cómo es posible entonces que esta gente que practicaba una religiosidad judía profunda haya dejado o le haya dado una reinterpretación a esas convicciones para venir entonces a entender que en Cristo tenía absolutamente todo?
un cambio en la estructura social y religiosa de su tiempo. El surgimiento de la comunión y el bautismo, por supuesto que sí, como los dos elementos que nos muestran entonces lo que significa la vida de la iglesia y la forma en que somos insertados en la vida de la iglesia, el surgimiento de la iglesia como tal, el surgimiento de la comunidad cristiana y de fe a través de la historia. Y por último, el continuo encuentro con el Cristo resucitado que ocurre en todo el mundo y en todas las culturas y que sigue transformando la vida de las personas. Sí, Cristo sigue transformando la vida de las personas. No es solamente un testimonio circunstancial y momentáneo, no es una cuestión meramente temporal, es lo que el Señor ha hecho a través de la historia. El profesor de filosofía y de ética, Moreland, dice, uno no puede discutir contra estas cosas. Dice, ¿cómo voy a discutir con una vida transformada? ¿Cómo voy a discutir con alguien que ha sido transformado por Jesucristo? Los discípulos entonces son la prueba definitiva. Sí, fueron transformados para caminar con Él. Y no solamente es algo que ocurra hoy. Les muestro esta prueba. A ver, ¿se ve por ahí? Ahí les voy a mostrar otro dibujito para que lo comparen. Arriba dice Alexamenos Theon, que tiene que ver con Alexamenos adora a su Dios. Eso se encontró en 1857, cuando se desenterró un edificio antiguo que estaba ahí en el Monte Palatino. Se considera que era más o menos del año 85-95, cuando el emperador Domiciano, que fue un gran perseguidor de la iglesia, había comenzado a generar persecución. Esa sala se cerró y se selló hasta 1857, cuando fue descubierta. ¿Qué se encontró? Bueno, dentro de la sala estaba esta imagen. No se nota muy bien, pero acá la vamos a ver. ¿Se nota mejor? No sé si tanto, pero... ¿Saben lo que representa esa imagen? Es reconocido en la historia como el primer graffiti relacionado con la persona de Jesús. Se hizo en tono de burla. ¿Ven? Se hizo en tono de burla y se supone que él es Alexamenos. ¿Quién era Alexamenos? El lugar donde estaba allí era un lugar donde estaban los pajes del emperador, la gente que se entrenaba para el servicio. Los soldados que estaban comenzando, era como un tipo de internado. Alguien en la pared marcó la pared y puso esto para burlarse, de Alexamenos. Se burló de él dibujando esto. Ahí dice, Alexamenos adora a su Dios. ¿Por qué? Porque se dibujó la idea de la cruz con un cuerpo humano, pero con la cabeza de un asno. Entonces, nos recuerda la burla a la que fue sometido esa persona. ¿Sí? Hay gente que recibió la burla y el oprobio por creer en Jesús a muy temprana edad en la era cristiana. Y este es el primer testimonio histórico que nos recuerda eso. Así es que los discípulos, las segundas generaciones de discípulos como Alexamenos, el mismo doctor Moreland que les dio a ustedes las pruebas. Miren lo que dice allí. Cuando le pregunta, Lee Strobel le pregunta, ¿y usted tiene algún testimonio personal que atestigue todo lo que usted está diciendo? Él dice, bueno, en 1968 era un estudiante de química en la Universidad de Missouri cuando me confronté con el hecho de que si examinaba las declaraciones de Jesús con ojo crítico, pero con la mente abierta, había evidencia más que suficiente para que lo creyera. Por tanto, di un paso de fe en la misma dirección a la que apuntaba la evidencia, recibiendo a Jesús como mi perdonador y Señor. Y comencé a relacionarme con Él, con el Cristo resucitado, en una forma muy real y continua. En estas décadas, dice él, he tenido cientos de respuestas específicas a mis oraciones. Me han ocurrido cosas que simplemente no se pueden explicar con explicaciones naturales. Y he experimentado una vida cambiada más allá de lo que pude haberme imaginado. ¿Sí? ¿El Señor cambia la vida de las personas? ¿Lo vieron? Los discípulos, una segunda generación como Alexamenos, que fue humillado públicamente. ¿Personas a través de la historia? Sí. Pero ¿y nosotros? Hoy, ¿ha hecho Jesús la diferencia en tu vida? ¿Ha hecho Jesús algo en tu vida? Porque se supone que las pruebas continúan. María Magdalena, Pedro, en un principio no entendieron, pero cuando lo entendieron,
se transformaron en discípulos de una vez y para siempre. ¿Hay pruebas? Hay muchas pruebas. ¿Quiere más pruebas? Yo puedo estar acá toda una tarde mostrándoles pruebas de la vida de Jesús, de la resurrección y de la muerte de Jesús. Pero, ¿qué es lo que necesita realmente? ¿Necesita una acumulación de más pruebas? ¿Eso es? ¿De qué se trata esto entonces con el Señor Jesús? ¿Ha hecho Jesús la diferencia en la vida? ¿Crees que se trata simplemente de acumular más pruebas o finalmente de un camino de fe? ¿De qué se trata esta historia? Y entonces Jesús se acerca a María Magdalena, a Pedro y a Juan. Y ellos tienen que pensar, ¿necesitamos más pruebas? Él ya lo había dicho. Él ya nos había contado la historia. Él nos ha mostrado que Él está vivo y que Él ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué seguimos en una búsqueda que es necia? ¿Qué es lo que necesitamos realmente en nuestra vida? Jesucristo vive, queridos hermanos y hermanas. Él vive. Él resucitó y está vivo. Y nuestras vidas son plenas justamente por la realidad de su resurrección. Porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Sí? Jesucristo vive. Y esto es lo que hace la diferencia en el corazón de una persona. Puedes esperar el resto de la vida esperando encontrar más pruebas. De hecho, la historia ha intentado quitar el argumento de la existencia de Jesús. En realidad nunca se ha podido. No se puede probar la inexistencia de Jesús. Hay más pruebas de la existencia de Jesús que de otros personajes históricos que la gente no pone en duda. Hay pruebas de su muerte. Hay pruebas de su resurrección. Hay pruebas de que Él sigue hoy obrando en la vida de las personas. Aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas de que el Señor está vivo, de que el Señor está reinando, de que el Cristo resucitado está obrando en la vida de las personas. Aquí están las pruebas. Estamos reunidos acá porque creemos en un Cristo vivo. ¿Sí? Por eso estamos reunidos aquí. Y por eso hoy estamos celebrando la resurrección del Señor. Y reconocemos entonces que nosotros ya dimos un paso en la historia. No, nosotros no estamos buscando a alguien que está muerto. Nosotros buscamos, amamos y adoramos a alguien que está vivo. Cristo está vivo. Y si alguien tiene duda, no se fíe de su propio corazón y no se apoye en su propia prudencia, sabiduría humana. Reconózcalo en todos sus caminos y Él va a enderezar sus veredas. Amén. Vamos a pedir que el Señor nos bendiga y nos guíe en lo que seguiremos a continuación. Vamos a orar y pedir bendición del Señor. Prepárese también para compartir la cena del Señor en la convicción de lo que hemos escuchado de su palabra. Señor amado, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia en esta hora. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que obres poderosamente en el corazón de todos los que estamos aquí. Tu Espíritu Santo, Señor amado, nos ha llamado a tus caminos. Tu Espíritu Santo ha orado en nosotros también para comprender y entender quién eres tú. Lo hiciste con María Magdalena, lo hiciste con Pedro, lo hiciste con Juan, lo has hecho con tantas personas a través de la historia, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, damos alabanza y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocemos que Cristo, nuestro Señor y Salvador, vive y reina hoy, y vive y reina en nuestros corazones. Señor amado, obra poderosamente en aquel que en esta hora te está buscando. Obra poderosamente en aquel que en este momento tiene dudas, tiene incertidumbres. A veces hay personas que no tienen ninguna duda de tu existencia, pero tienen miedo. Un miedo que a veces les cuesta reconocer. Es el miedo al que dirán, es el miedo a seguirte, es el miedo a las implicancias de ese seguimiento, es el miedo al futuro, el miedo al qué va a pasar si entrego mi corazón a ti. Yo te pido que en esta hora, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, quite todo temor en el corazón de aquellos que están presentes. Sí, Señor, nos queremos acercar a ti con certidumbre, con paz, con gozo y con alegría. Tú estás aquí en medio nuestro.
porque adoramos a un Señor que vive y que reina por los siglos de los siglos. Obra, Padre, obra en aquellos que te están buscando en esta hora. Sí, Señor, obra en el nombre de Jesús. Amén.